prensa independiente. Han habido muchos reproches que se han formulado por declaraciones y por actitudes, la más característica de las cuales es el rechazo a conceder entrevistas a los órganos de prensa. Entrevistas naturalmente que supongan libertad de preguntas y de réplica ante la respuesta. Eso no ha habido y es la primera vez en nuestra historia reciente que se produce este fenómeno. Por eso es importante hablar sobre este tema y hacerlo, en este caso en concreto, con Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Institución, este consejo, que junto a otras 12 ha creado la plataforma Vigilantes, que ha desarrollado un sistema de alertas ante el cumplimiento o no cumplimiento de los compromisos con la democracia que adoptó el candidato Pedro Castillo durante la campaña electoral. Señor Salazar Zimmerman, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días y gracias por la invitación, Fernando. Explíquenos, por favor, cuál es la metodología que ha usado la plataforma Vigilante, de la cual el Consejo de la Prensa Peruana forma parte, y qué es lo que ha dicho a propósito de la libertad de prensa. Sí, nosotros hemos escogido 6 principios básicos de libertad de expresión y los hemos recogido de declaraciones como la de Chapultepec, a la que hemos invitado al presidente a firmar en numerosas ocasiones, y también cosa de otras... que no ha hecho hasta ahora. Que no lo he hecho hasta ahora, sí, no lo he hecho hasta ahora, a pesar de que lo hemos invitado más de una vez. Hemos recogido estos principios de la declaración de Chapultepec, de la CIDH, digamos que son principios que están cogidos del derecho internacional, ¿no? Y sobre esa base es que hemos establecido estos 6 principios y luego hemos evaluado cuál ha sido, por un lado, la retórica del presidente con cada uno de estos aspectos, como libertad, por ejemplo, de expresión, como publicidad del Estado, como con intento de control de medios de comunicación, límites a los flujos de la información periodística y demás. Y hemos encontrado pues que hay alertas importantes, ya sean graves o muy graves, y solamente creo que una moderada, respecto de la actitud del gobierno con los medios de comunicación, los periodistas y la libertad de expresión, que sabemos que va mucho más allá del periodismo, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Bienvenido aquí a Ampliación. Por la impresión que tengo, incluso por los hechos recientes, es que efectivamente no hay un convencimiento de lo que verdaderamente implica dentro de una democracia la libertad de prensa. Es decir, se ha insistido y se seguirá haciendo, porque no puede haber una inconsecuencia entre pedir y exigir que responda y no decírselo directamente y en la cara al presidente, ¿no? Pero no hay un convencimiento de parte en el sentido de qué cosa es la libertad de prensa, por lo menos es la percepción que yo tengo. No sé si la compartes. Sí, yo creo que hay un desconocimiento importante de cuál es el rol de los medios de comunicación en la sociedad y hay un desconocimiento de qué significa la libertad de expresión. De hecho, la retórica del mismo gobierno, pensando en Pedro Castillo y luego pensando en la vicepresidenta Dina Boluarte, da a entender que los medios debieran ser como los que transporten o los que comuniquen las buenas noticias del gobierno. Sí. Y no funciona así. Y en teoría, digamos, dentro de este análisis del gobierno, es que los medios que son críticos del gobierno terminan siendo pues malos, entre comillas, ¿no? Cuando en realidad el trabajo pues es al revés, ¿no? Es hacer un trabajo ácido. Yo creería que hay una ignorancia respecto de qué implica la libertad de expresión y el trabajo de los medios, y si bien hemos visto en las últimas semanas una suerte de mejora, es decir, una retórica menos inflamatoria, el Congreso se ha morigerado un poco más también, yo creería más bien que es una suerte, o sea, no es un cambio de actitud, sino más bien es de repente coincidencia, ¿no? Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, ¿Y cuál es su opinión sobre la utilización que hace no solamente el presidente de la República, también algunos ministros, del tema de la publicidad estatal como una especie de condicionamiento a los miembros de prensa? Recordamos la declaración que en su momento hizo en Arequipa el presidente en el sentido de que no iba a otorgar un centavo, ¿no? Exactamente, publicidad oficial a los medios que tergiversen la realidad, esto obviamente entre comillas, e insinuó que venden la línea editorial, ¿no? Favorable al gobierno. ¿Qué opina al respecto? Bueno, eso de nuevo demuestra que el presidente tiene esta idea, o en el gobierno en general se tiene esta idea de que los medios de comunicación, por un poco de plata, cambian su línea editorial. Ha pasado, de hecho, en el pasado, sin duda, recordamos el gobierno de Fujimori. Claro. Pero en este momento hay una gran cantidad de medios de comunicación, yo diría que hasta la mayoría,
que no cambia su línea por un poco de publicidad del Estado. Y de hecho, nosotros en el mismo reporte de vigilantes tenemos un indicador sobre publicidad del Estado, que no se utiliza, o que no se utilice la publicidad del Estado como una suerte de método de control, ¿no? O de intento de cambio de líneas editoriales. Y lo hemos puesto como un riesgo importante, porque el mismo presidente ya ha declarado anteriormente pues que no va a salir ni un centavo para ese tipo de medios de comunicación, como si la publicidad del Estado fuera suya, como si la publicidad del Estado la eligiera el presidente para ver dónde la pone. Y de nuevo, insisto en este tema, ¿no? Que no es que la publicidad del Estado pues haga vivir a los medios de comunicación. La refacturación, el porcentaje de facturación de publicidad del Estado en medios de comunicación es muy bajo. ¿Cuánto es aproximadamente? Yo puedo hablar por el caso del Consejo de la Prensa Peruana, los medios que integran el Consejo de la Prensa Peruana, va entre 0.5 y 6% del total de la facturación de los medios de comunicación. Entonces, o sea, no es determinante para nada. O sea, en términos, aparte de estar separadísimo de la línea respecto a lo que pueda hacer eventualmente una propaganda, digamos, una publicidad del Estado, que en realidad no debe ser entendida como propaganda del gobierno. Ahí también hay un mal entendimiento. Exacto. De hecho, la publicidad del Estado implica ciertas campañas. Pongamos el caso de las campañas de vacunación. Puede ser de repente un aviso del Ministerio de Salud, la vacunación va a ser tal día. Eso no quiere decir que abajo esté firmado por Pedro Castillo y que Pedro Castillo diga, gracias a mí se vacunan los peruanos. Eso de hecho está prohibido por ley. Pero sí es importante, porque al final de cuentas, si se limita el espacio de publicación de publicidad del Estado, lo que termina pasando es que estás poniendo una suerte de mordaza a ciertos organismos del Estado que necesitan comunicarse con los ciudadanos. Es el caso clave del MINSA y el Ministerio de Educación también. No es esto pues un intento de controlar las líneas editoriales. Me preocuparía un poco más en el caso de medios pequeños que subsisten principalmente por publicidad del Estado o que existen principalmente para recibir publicidad del Estado, donde ahí sí pudiera haber de repente un intento de control de la línea, ¿no? Esto pasa principalmente en regiones o en provincias, digamos, que no tienen medios de comunicación, diría yo, pues larga data. Ahí sí me preocuparía un poco más. Eso no quiere decir, sin embargo, como hemos dicho en el Consejo de la Prensa varias veces, que la publicidad del Estado debe ser regular, debe ser transparente y equitativa para medios tanto de Lima como de regiones. Rodrigo, a propósito de medios en algunas regiones, el libro de Carlos Paredes sobre el otro Vladi da cuenta de una actitud sistemática de, por una parte, búsqueda de compra, pero luego de intimidación, utilizando a sicarios y amenazando de muerte a un periodista del diario El Correo durante la gestión como gobernador regional de Vladimir Cerrón. De manera que cuando uno lee el ideario de Perú Libre, en donde directamente se toma posición contra la libertad de prensa, sometiendo este valor considerado burgués a los intereses del pueblo, uno se asusta por la práctica criminal que ha habido detrás de estas ideas. Y esto acá, en Huancayo, capital de Junín. Sí, sin duda. Si uno recoge o uno de alguna manera basa su creencia del gobierno en el ideario de Vladimir Cerrón, entonces vamos muertos. Pero sí es importante destacar que, digamos, Pedro Castillo no ha seguido esa línea del ideario de Perú Libre. Por ahí que el Congreso o la bancada, en este caso de Perú Libre, el ala cerronista, sí ha tenido un intento con esta propuesta de ley de controlar los medios de comunicación en un estado de emergencia. Pero cada vez que pueden lo repiten también, ¿no? Y sus voceros, ¿no? Sí, bueno, pero es que en realidad estamos en una situación en el mundo, una suerte de oscurantismo sobre los medios de comunicación, donde no hay confianza en los medios, en parte ganada a pulso, ojo, pero también una desconfianza general sobre los medios de comunicación. Y Perú no es ajeno a eso. Entonces, lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en el Congreso, lo que vemos en el Ejecutivo, es en parte por esa tendencia que hay en el mundo. Y justos pagan por pecadores, ¿no? Claro. Si nos ponemos a pensar un poco más históricamente, la semana pasada salió un nuevo libro que se llama 100 años de amor y odio, del periodista Ítalo Cifuentes, donde narra
los primeros 100 años de República, cómo fueron las discusiones o la dinámica entre los gobiernos y la libertad de expresión y los medios de prensa. Y era terrible, ¿no? Era terrible. En el gobierno de Nicolás de Piérola, 125 casos contra periodistas. Entonces, esta es una cadena larga, ¿no? Una cadena histórica que nos demuestra que la libertad de expresión siempre va a intentar ser vulnerada, porque no les conviene a los poderosos tenerla. Permítame, por favor, sin vulnerar su palabra, naturalmente, ir a una breve pausa para luego retomar nuestra conversación y que nos explique una vez más cómo ha surgido esta plataforma Vigilantes y qué metodología usa, porque nos hemos concentrado en el tema de la libertad de prensa, pero no es el único sobre el que se ha pronunciado la plataforma Vigilantes, de la cual el Consejo de la Prensa Peruana forma parte. Vamos entonces a oír a los anunciantes de RPP. Con el señor Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, que junto a otras 12 instituciones de la sociedad civil, incluidas 3 universidades, Católica, Pacífico, Cayetano Heredia, han constituido una plataforma llamada Vigilantes, que ha desarrollado una metodología para evaluar si se vienen cumpliendo o no los compromisos adoptados por el candidato Pedro Castillo durante la campaña electoral. Explíquenos cómo surge esta plataforma y cuál es la metodología que se están aplicando para sus informes. Claro que sí, esta iniciativa la tiene Transparencia y de hecho es liderada por esa organización con la idea de hacerle un seguimiento a los compromisos y las promesas hechas por Pedro Castillo a la firma de la proclama ciudadana que se hizo en mayo cuando Castillo era candidato, ¿no? Junto también con Keiko Fujimori. Ante el cardenal Barreto, ¿no? Ante el cardenal Barreto, en un acto que hubo, sí. Fue un acto público y digamos, se comprometió a 12 temas muy importantes, desde educación, libertad de prensa, como hemos conversado, Estado de Derecho, reelección, derechos humanos también, ¿no? Entonces la idea es tomar esos 12 compromisos y hacer un seguimiento periódico y lanzar alertas cuando sea necesario, cuando alguno de estos compromisos se esté vulnerando. Para saber si estos compromisos se están vulnerando, si se vulnera cada uno de estos compromisos, lo que se hace es establecer algunos principios dentro de algunos de ellos, que lo componen, ¿no? O descomponer en todo caso ese compromiso en ciertos principios. Como les explicaba hace unos minutos, en el caso de libertad de prensa y libertad de expresión, lo que hemos hecho es establecer algunos principios internacionales de Chapultepec, por ejemplo, de la CIDH, y se hace algo similar con los demás, ¿no? Cuando alguno de esos principios es vulnerado, se establece algún tipo de alerta que puede ser alerta moderada, alerta grave y alerta muy grave, siendo, digamos, un cumplimiento o una promesa que ya se incumplió, o de repente un compromiso que está bajo riesgo de ser vulnerado. Y también esta posibilidad de que no haya alerta, ¿no? Y sobre esa base que hemos sacado este reporte, que seguiremos, digamos, actualizándolo en los próximos meses, ¿no? Yo quería preguntar, al principio nos has comentado que efectivamente tú has visto cierta mejora o postura en la forma, aún no en el fondo, porque todos estamos esperando, digamos, unos niveles de mayor claridad y transparencia de parte del Estado y quien representa al Estado, que es el presidente de la República. Pero ¿ves posibilidades de que esto finalmente suceda? Digamos, es una forma también de presionar al poder en términos amplios para darnos cuenta todos que al final esa transparencia nos ayuda a darnos la posibilidad de ser viables, porque de lo contrario no funcionaría. O sea, es decir, ¿cómo es tu percepción, tu experiencia respecto a eso? Yo creería creería, porque obviamente no tengo manera de saberlo a ciencia cierta, creería que no hay un convencimiento. Es decir, si lo que hemos visto en las últimas semanas, diríamos 2 semanas en términos de libertad de expresión, que por un lado no se le ha pegado a ningún periodista, se han abierto las salas de prensa de Palacio por lo pronto, yo creería que eso es un tema coyuntural, ¿no? Va a volver a pasar seguramente, no hay un convencimiento, no es que de pronto... O sea, bajo la mano en un momento, porque en términos amplios estoy en una situación sumamente complicada políticamente hablando, pero igual no estoy convencido de aquello, ¿no? Eso es, básicamente. Yo creo que si hubiera convencimiento, el presidente Castillo ya hubiera ido a un medio de comunicación a ser entrevistado, ¿no? Creo que ese es el digamos,
Sí, claro. la bandera, ¿no? Sí. Ahora, Rodrigo, perdón, Claro, el sí. presidente acaba de manifestar de que va a empezar a dar entrevistas el próximo año, en enero, me imagino yo. ¿No? Ya lo había hecho antes, o sea, ya había hecho ese ofrecimiento antes, Bueno, hace algunos meses, pero hay que no se esperar que cumplió hasta el cumpla, momento, porque... ¿no? Entonces, si eso le resta Sí. credibilidad o confianza de parte de ustedes. Él lo ha mencionado antes, ser entrevistado por medios de comunicación, pero hasta ahora no lo ha hecho. Y ser entrevistado no es declarar a un medio de comunicación en la calle. Eso no es una entrevista, eso es una declaración. Sí, claro. Una entrevista es una entrevista en vivo que dure 1 hora, por ejemplo, 40 Con minutos. en repreguntas, televisión, ¿no? Que es lo importante también. y con repreguntas, y que no sean preguntas previamente armadas. Es decir, no enviar al presidente la lista de preguntas para que se pueda preparar para responderlas. Así no funciona. No tiene que ser unas preguntas que salgan espontáneamente en el momento. Ahora, De acuerdo. Cambiando de tema, porque no solamente el tema de la prensa está en la agenda de esta plataforma, hay un miembro que es una asociación de empresarios, IPAE, y yo quisiera que nos diga cuál es la contribución de IPAE en el informe que han elaborado ustedes. Bueno, IPAE sin duda es una de las organizaciones y es parte de las otras 12 que somos. Ellos están involucrados en algunos conceptos. Yo preferiría no entrar mucho en detalle porque nosotros, si bien hemos trabajado junto con IPAE, no hemos, no somos expertos en el tema que ellos han analizado, y no quisiera pisarle los salones tampoco en un aspecto que es responsabilidad más de ellos, ¿no? De acuerdo. Bueno. muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que estas plataformas de vigilancia de alguna manera encaminen, canalicen y transparenten la necesidad de no solamente responder a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, sino hacer un seguimiento en todos los niveles, Fernando, para poder tener alguna viabilidad el próximo año. Es una manera de que participe la sociedad civil y los ciudadanos que no quieran entrar a los partidos políticos. Es una actitud diferente, y acá lo importante es la búsqueda de una metodología para poder pronunciarse de una manera objetiva sobre temas que nos importan a todos. El que hemos destacado ahora, naturalmente, es el de la libertad de prensa y expresión, puesto que Rodrigo Salazar Zimmerman es el secretario, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, pero esta plataforma observa varios aspectos de las políticas públicas, dándonos criterios en la medida de lo posible objetivos para tener una visión clara de lo que está pasando en nuestro país y hacia dónde vamos. Muchas gracias por su presencia, señor Salazar Zimmerman. Vamos a ir a los titulares de la hora y también a escuchar a los anunciantes